Hola a todos, amigos y amigas. Les comento, tuve un súper error. Grabé el video correspondiente a la nueva clase de VSTO y no me percaté que no estaba compartiendo la pantalla, sino solo una ventana y se grabó solo lo correspondiente al código, el código en Visual Basic Net, y no se grabó cada vez que yo corría la automatización, no se veía el Excel. Agradezco mucho a mi amigo Javier Llamas, quien me avisó en la madrugada, pocas horas después de poner el video, por lo que procedí a eliminarlo. Pero bueno, ya, voy a grabarlo otra vez. También les recuerdo para quienes no saben o no vieron los videos anteriores, sigo grabando con mi laptop más antigua porque mis amigos de Microsoft siguen sin resolver el problema de la última actualización de Visual Studio 2022 que no permite usar con toda su potencia y o generar automatizaciones a lo que se hace con Visual Studio Tools for Office. No se puede aún. Entonces estoy con la laptop más antigua, con una cámara de menor resolución, pero no importa porque lo que ustedes quieren es aprender, no ver mi cara. Ahora sí vamos a hacerlo bien, ¿ya? Voy a compartir pantalla porque acá sí yo grabo con el Zoom. Esta maquinita si le pongo OBS, no sé si lo pueda correr bien. Espérenme. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Vamos a abrir esto y listo. Estos son parte de los códigos que vimos en el último video, la última clase. Hoy vamos a aprender lo que es usar for next con Visual Basic Net y for each con Visual Basic Net. Yo ya lo había armado, el video tenía 40 minutos, pero en fin, ya. Lo que sí, en esta ocasión lo tengo, ya lo había escrito ayer, lo tengo un poquito acá abajo, no se ve en este momento, así que vamos a ahorrar un poquito de tiempo mirando así rápidamente y vamos con el for. ¿Qué es el for para aquellas personas que no necesariamente conocen instrucciones de programación? El for o el for next, para ser más específicos, son unas instrucciones que crean una secuencia tipo bucle, ¿no? Por decir algo que da vueltas y vueltas. Es decir, yo le indico a través de esta instrucción al Visual Basic Net, en este caso, cuántas veces tiene que recorrer una variable a la que yo le asigno el valor de for, cuántas veces tiene que recorrerla, ¿no? Cuántas veces en términos numéricos, ¿ya? Vamos al ejemplo para que se entienda un poquito más. Lo primero vamos a recordar, estoy trabajando con el mismo archivo del video anterior, me refiero al archivo Excel. Vamos a recordar qué datos tenemos en la hoja. Como ven ustedes, tenemos tres columnas llenas. No es una tabla propiamente dicha, es un grupo de datos, un rango con datos, una tabla simple, por decirlo de un modo, correspondiente a un ID, al nombre y a un monto en soles, que es la moneda que usamos acá en Perú. Entonces, lo que vamos a hacer es, con el for next, recorrer algunas de estas celdas, algunos de estos valores. Nuevamente, me olvidé comentarles algo. Tenemos en la fila 1 los encabezados, tenemos de la fila 2 a la fila 11 valores diversos. Ahora sí, vamos al for. Por ejemplo, si queremos recorrer las filas, nosotros lo que podemos apelar es a usar el número de fila. No hay que olvidarnos que el número de fila corresponde a una propiedad de las celdas. Por ejemplo, cuando yo digo C2, ustedes ya saben que hago referencia a la columna C, fila 2. Es decir, la propiedad column es C y la propiedad row es 2. Aunque la propiedad column es numérica y alfabética, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita nos interesa lo numérico porque ya les dije que for next tiene un recorrido al bucle del tipo numérico. Otras cosas importantes, no, para ir al grano, para aquellos que saben Visual Basic for Applications y saben lo que es el for next, deben recordar, por ejemplo, ¿no? Yo pongo así, tu 12, next, ya. Si yo en Visual Basic for Application pongo esto, significa que
el bucle for next va a tener su valor, va a ser la variable X y va a recorrer del 1 al 12. Va a dar 12 vueltas comenzando del número 1, ¿ya? Pero en Visual Basic Net, la recomendación es hacer esto, ¿no? For X as long es igual a 1 to 12. Es decir, dentro de la misma instrucción, declaras la variable y el tipo de dato correspondiente a la variable. En este caso usamos long o long, como se diga. ¿Por qué? Porque hay que recordar que yo he dicho que vamos a recorrer las filas. Excel tiene más de 1 millón de filas. Si ponemos integer, como se diga, o byte son 25, integer son 32,000 y pico. Si tuviésemos más registros, más filas llenas, llegásemos al 1,040,000 y pico que tiene Excel o una hoja de Excel, nuestra variable va a hacer crash, no va a sernos útil. Con esta variable, con este tipo de dato, podríamos llenar toda la hoja sin ningún problema. Entonces, repito, el for next genera un bucle. Este bucle, la X va a recorrer, va a ir de 1 a 12, va a ir 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 etcétera. Dentro del bucle, nosotros podemos aprovechar esa variable X, que tiene un valor numérico, en este caso del 1 al 12, para usarla por ejemplo, ¿no? En este caso podríamos, por ejemplo, cambiar una propiedad, cambiar el valor. Bueno, el valor es una propiedad de la celda que nos interese. Vamos a algo así donde podamos ver esto, ¿no? Vamos a usar nuestra clase globals. Ya expliqué eso, no hay por qué explicarlo. Con la hoja 1, que es donde estamos, vamos a usar el rango. Vamos a usar la columna que sea la B. Y en este caso, miren, como sabemos que la variable X va a coger el número del 1 al 12, vamos a usarla para completar la celda a la que hacemos referencia con range, con el rango, ¿no? Por ejemplo, amarramos, concatenamos con la X. Y acá podemos ponerle un punto interior, punto color. Esto también ya lo vimos en otra ocasión. 80, 100, 200. Acá lo que estamos haciendo es que en el bucle que se genera, vamos a recorrer del 1 al 12, pero no, miren, vamos a ir del 2 al 11 era, ya, por error puse 12, del 2 al 11. ¿Por qué del 2 al 11? Porque en la fila 1 tenemos el encabezado. No nos interesa ahorita hacer nada con el encabezado, ¿ya? No importa ahorita el encabezado. Ya. Entonces, el bucle da vueltas del 2 al 11, del 2 al 11, como la variable X va cogiendo el valor del bucle del 2 al 11, entonces tenemos que vamos a cambiar primero el rango B2, luego B3, luego B4, con su propiedad interior, su propiedad color, y a través de la instrucción RGB vamos a irle cambiando el color de fondo de cada celda. Si ustedes no me creen que esto resulta, miren, vamos a iniciar la automatización. Está cargando, ustedes ya saben que se demora un poquito en esta laptop. Vamos a ver. Bueno, ahora sí, ya cargó el archivo de Excel. Ahí vemos el botón. Entonces, teóricamente, con lo que hemos puesto aquí, debería recorrer la columna B, cada fila gracias al bucle, y pintar todas estas filas de la columna C de la 2 a la 11. Vamos a ver, vamos a darle clic y listo. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se pintó? Se pintaron todas, absolutamente todas las celdas correspondientes ¿a qué? A la columna B de las filas 2 a 11. Vamos a cerrar este Excel. No lo guardamos, ustedes ya saben. Y volvemos aquí.
Pero ¿qué más se puede hacer con for next? Bueno, ya les he dicho, dentro del bucle pueden ustedes apelar a la propiedad que deseen. Pero ¿qué más respecto a de qué otra forma trabaja for next? For next también tiene, miren, cuando ustedes, cuando ustedes no ponen nada, ¿ya? Es equivalente a poner step 1. ¿Qué es step? Step complementa esta instrucción y te dice de qué forma vas a recorrerlo. Dejarlo en blanco o poner step 1 significa que va de uno en uno, ¿no? 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo pongo, por ejemplo, step 2, empieza en 2, pero el siguiente número del bucle ya no es 3, sino va de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 y ahí muere, ¿no? Porque no, de 2 en 2 no llegas a 11. Es decir, podemos pintar en este caso, dejando esa propiedad de esa línea que hace los cambios del color de fondo, podemos pintar las celdas de 2 en 2. O sea, uno sí, uno no. Veamos. Guardo por si acaso. Perdón. Iniciamos. Está abriendo Excel. Paciencia, por favor, paciencia. Y miren, ahora debería pintar de 2 en 2. Veamos. Y listo, ¿vieron? Comenzamos la X desde 2 y pusimos step 2. Es decir, 2, 4, 6, 8 y 10. Las filas correspondientes a cómo ha recorrido el bucle de for next a través de su variable X cada vez, ¿no? Y como lo hemos puesto con range, el B, y lo hemos concatenado con la variable X, ha pintado cada dos celdas. Lo mismo podríamos hacer con 3, con 4, con 5, con 6, etcétera. Y una cosa importante, también podemos trabajar con negativos. Miren esto acá. Ese que habló es mi hijo. Miren esto acá. Podemos ir de abajo hacia arriba, de ser necesario. En este momento es solo un ejemplo. Y podríamos... vamos a ponerle -3 para que sea un poco más complicado. Vamos de 11 hacia 2, de mayor a menor, ¿no? En los ejemplos anteriores fuimos de menor a mayor. Vamos de menor a mayor. Perdón, ahora vamos de mayor a menor. Y como va retrocediendo, el step es -3. Vamos a hacerlo más complicado, ¿no? Si empezamos en 11, 11, 10, 9, 8, 11, 8, 5, veamos, deberían pintarse. No necesariamente vamos a ver que empieza abajo, pero lo importante es que ustedes sepan que se puede hacer de mayor a menor con un bucle negativo por el step -3 en este caso. Veamos. Ajá, miren, deberían pintarse, ya saben ustedes qué filas, y veamos. La fila 11, la fila 8, la fila 5 y la fila 2, ¿no? Cada tres y hemos empezado, si bien no se visibiliza que comenzó abajo por la velocidad, ustedes han visto, lo volvemos a ver bien, bien, ustedes han visto que esto acá está en negativo, negativo. Y podríamos dentro del bucle hacer muchas más combinaciones. Vamos a ponerlo un poquito más difícil, de paso que repasamos con lo que hicimos la clase pasada. A ver, vamos a, por ejemplo, ya vamos a usar if, if. Para que sea un poquito más complicado, vamos a ver qué podemos hacer con el if. Vamos a jugar con la columna C. ¿Ya? ¿Sí? If. Vamos a copiar, pegar para hacernos la vida un poquito más fácil. Con la columna C. Igual, vamos a recorrer, miren, de 2, acá me equivoqué, de 2 a 11. No, esto lo podemos eliminar. Ustedes ya saben que si elimino el step es igual a decir step 1. Ya. De 2 a 11, porque tenemos de 2 a 11 con datos, vamos a la columna C y lo que vamos a evaluar con el if es su valor, ¿no? El valor que tenga la celda correspondiente. Ya. Mayor o igual a 500.
Miren lo que estamos haciendo aquí. Acá igual va a recorrer el for su mismo bucle de 2 a 11 y el if va a evaluar que si la celda correspondiente a la columna C, que empieza con C2, luego C3, etcétera, si el valor correspondiente a la celda que va a recorrer en ese momento es mayor o igual a 500, entonces lo que va a hacer es pintar la celda, el fondo de la celda con el color RGB que hemos colocado ahí. ¿Qué color es? No lo sé. Pero solo debería pintar las celdas, insisto, que cumplen la condición gracias al if de tener un valor mayor o igual a 500. Ya puse a iniciar, va a cargar, está abriendo ya. Paciencia, por favor. Ahí está. Veamos, debería pintar teóricamente la 3, la 4, la 6, la 7 o C7, C9 y C10, ¿sí? Veamos, damos clic aquí y listo, se pintaron todas las celdas cuyo valor era mayor o igual a 500. Excelente. Cerramos, no guardamos. Y hay algo que justo yo comentaba en el video que he tenido que eliminar. Hay algo que, ¿verdad, Microsoft? ¿Cuándo me vas a arreglar el problema, Dios? Hay algo que es importante y yo olvidé en el video anterior. If también se puede combinar con else, ¿no? Puede haber if, ¿cómo sería? If con else o else if, pero ya, ahorita vamos a hablar con else. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Miren, tú tienes que el if te evalúa si se cumple la condición, ¿no es cierto? Si se cumple la condición, entonces haz esto de acá. Si no se cumple, no pasa nada, porque está saliendo de este pequeño micro bucle del if con el enif, ¿no es cierto? Ojo, el entrecomillado, ¿ya? Bucle si es el for. Pero con else le permitimos tener la alternativa de que si no se cumple la condición que hemos planteado, podemos tomar otro tipo de acción. ¿Cómo es eso? No hay nada mejor que el ejemplo para que se entiendan las cosas. Miren, entonces acá estamos diciendo, si el valor de la celda de la columna C que recorre mi bucle gracias a la variable X es mayor o igual a 500, me pintas la celda con este RGB. Y el else está diciendo algo como, y si no se cumple la condición, entonces la pintas con este otro color. Es decir, todas las celdas que tienen un valor mayor o igual a 500 se pintan con el primer color y las que no, con el otro color. Vamos a ver cómo es eso. Veamos, amigos y amigas. Yo sé que se demora un poquito. Paciencia, paciencia. Ahí está. Vamos a dar clic. Deberían haber dos colores intercalado entre comillas, dependiendo del valor de la celda, pintadas las celdas. Para ser específicos, damos clic y dicho y hecho. Miren ustedes, todas las que tienen un valor mayor o igual a 500 se han pintado de verde y las que no, en donde no se cumplió la condición, igual se pintaron, pero de rojo. ¿Se dieron cuenta? Esa es una de las ventajas de usar el if combinado con el else. ¿Ya? Y para seguir repasando y usando lo que usamos, valga la redundancia, la clase anterior, miren, acá vamos a ahorrarnos un poquito de código. Acá le metemos un with y acá un end with. Y miren, acá podemos recortar esto de acá, que se repite. Esto de acá, que se repite. Esto de acá, que también se repite. Y miren, tenemos unos códigos un poco más cortos incluso, ¿sí? Eso podíamos quitarle, ¿no? Y aprovechamos, miren, hemos combinado el for con el with, con el in y con el if y con el else. Hemos matado varios pájaros de un tiro en esta ocasión. Por supuesto, alguien me dirá, bueno, Abraham, qué fácil, qué fácil.
tú ya sabes que es de 2 a 11, y si viene Javier o Gabriel o Leopoldo o Gerson o Benito, Fernando, y me cambian la cantidad de registros, ¿cómo hago? Para encontrar la última fila llena, así como tenemos trucos en Visual Basic for Applications, el truco, y perdón, el truco, entre comillas, más habitual que usamos es simular o hacer algo así como cuando te vas a la última fila y presionas control y hacia arriba para que vaya el cursor hasta la última celda de la última fila llena. Eso también lo podemos hacer con código, ¿no? Algo así. Y acá en Visual Basic Net podemos, con VSTO, con Visual Studio, podemos hacer algo muy parecido, muy parecido. De ese modo, podríamos llegar a la última fila llena, sea la 11, la 12, la 13, la 30 o la 1000, y capturar siempre su valor row, su propiedad row, para saber cuál es la última fila llena y usarla en nuestro bucle. Sabemos que siempre comenzamos en 2 porque viene el encabezado y viene la primera fila de datos que es la 2, pero no necesariamente sabemos cuál es la última. ¿Se entiende eso? Espero que sí. Y vamos a ver cómo capturar ese valor con una variable, evidentemente. A ver. Lo primero sería declarar, miren, voy a aprovechar lo del video errado que sigo sufriendo. Declaramos la variable. No voy a repetir el por qué long, como se diga, long, por la cantidad de filas. ¿Ya? La declaramos y lo segundo importante, le damos valor, por supuesto. Acá ya tenía de lo que hice el video anterior, pero paso a explicarlo, ¿ya? Miren esto. Entre varias otras formas, me parece que esta es la, probablemente, aunque se ve más largo que lo que, se hace, lo que hacemos con Visual Basic for Applications, voy a explicarlo. El Global, ya saben ustedes, es la clase que invocamos y que nos ayuda y facilita trabajar con el objeto Excel. Listo. Hoja uno, evidentemente, es el code name, el nombre código de la hoja en la que estamos trabajando. Cells, yo creo que probablemente ustedes ya saben lo que es, y para quienes no lo saben, Cells lo que hace es, a ver, para quienes no lo saben, es una forma con la cual invocamos a un objeto de Excel correspondiente a un rango. Es muy parecido a range, pero la diferencia es que aquí tenemos diversas formas de hacer referencia a la celda, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, acá estamos hablando de hoja 1.cells. Si yo pongo hoja 1.cells, abro paréntesis 1,1, estoy haciendo referencia a la fila 1, columna 1, es decir, a la celda A1, ¿no? Entonces, si yo pongo hoja 1.cells 2,4, estoy haciendo referencia a la celda D2, ¿no? Primero va la fila y segundo va, ¿qué? La columna. ¿Se entendió eso? Pero cells nos permite a su vez hacer referencia a otras celdas. Por ejemplo, si yo pongo hoja 1.range a 2.cells, abro 2,1, entonces empieza con la celda invocada en range y esa es la primera de todas, y el 2,1 o 5,2 empieza a contarse de ahí. Ya ese es, lo vamos a ver con más detalle en otro video, ya, porque sí, no, hablé más de range. Cells, en realidad, no sé, aquellos otros amigos, aquellas otras personas que están usando el Visual Studio Tools for Office hace poco, hace muchos años como yo, en realidad yo casi no uso cells aquí en Visual Basic Net. Esa es una cosa personal, no digo que sea malo. En este caso sí, para encontrar la última fila llena me parece súper fácil, ¿no? Entonces miren, cells, fila, columna. Acá contamos globals, hoja 1, rows, filas.com, la cantidad de filas. Esto funciona, esto puede funcionar. La ventaja de poner la cantidad de filas con
del modo que ustedes están viendo, es que puede funcionar hasta en una hoja de Excel 2003. Si acomodamos, si acomodásemos el Visual Studio Tools for Office para que funcione en 2003, para dejarme entender, ¿ya? Ya, entonces, 1.000.000 o 65.000. ¿Ya? Acá lo que nos interesa es que estamos conociendo, invocando, obteniendo el número total de filas. Entonces, ya, cells, número de filas total de la hoja, coma 1, la columna A. Pero automáticamente, o sea, nos hemos colocado, entre comillas, nos hemos colocado en la última fila del total de filas de la columna A y automáticamente con end. Y miren lo que usamos aquí. Miren lo que usamos aquí. ¿No? ¿Ven esta constante XLAP? Acá, para que aparezca esto de acá en el end, ya, el end, ¿no? Excel, invocamos al objeto. Como lo que estamos haciendo es direccionando el cursor hacia arriba, XL direction, y punto, usamos como vamos hacia arriba, XL up, ¿no? Entonces, desde la última fila, aquí, con en y esta constante XL up, lo llevamos hacia arriba el cursor entre comillas, no es que realmente el cursor vaya hacia arriba, ¿ya? Y capturamos como última fila es igual a la última fila, columna A, me posiciono ahí y luego dirijo el cursor hacia arriba. Acuérdense que con control hacia arriba va a dejar el cursor en la última fila llena, ¿ya? En la última fila llena, ¿ya? Lo que hacemos es, llegamos a la última fila llena y capturamos con row su propiedad row, que es el número de fila. Y lo que podemos hacer aquí es este 11 que sabemos que es la última fila llena, lo ponemos con una variable y miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a correr la automatización. Está cargando, paciencia, paciencia y buen humor. Veamos, veamos, ya está abriendo. Sí, entonces lo hacemos, va a ocurrir lo que ya sabemos, se pintan unas de un color, otras de otro. Hasta ahí todo normal, ya lo sabíamos. La ventaja de usar la variable es la siguiente. Vamos a incrementarle un par, ¿ya? Y personas 12, 500 y 1000. Miren, hemos puesto que el bucle va de 2 a la variable última fila, que con la línea mencionada que captura la propiedad row, dígase la propiedad número de fila de la última fila, ¿no? En este caso el bucle va a ir ya no hasta 11 porque ya lo borramos, sino hasta el valor que adquiere la variable última fila, que en este caso debería ser 13. Vamos a dar clic y debería resultar. Y dicho y hecho, ahí está. Se pintaron también las filas que acabamos de agregar porque el bucle ha permitido que sigamos agregando datos y el bucle va hasta la última fila siempre. Ese es uno de los modos de obtener la última fila llena a través de Visual Basic Net aplicado en nuestro Excel, por supuesto. ¿Ya? Veamos. Entonces, me parece que esto ya es suficiente para Fornex. Vamos, miren, acá también nos podíamos ahorrar una línea de código. ¿Por qué? Porque acá también está Globals, hoja 1, y con el with lo poníamos. Ya, listo. Ustedes ya saben lo que hace esto. ¿Qué hicimos también ayer? Usamos for each. Yo les he dicho claramente, for next es numérico, ¿no? Recorre un número, un bucle numérico. Por supuesto que con la variable numérica tú puedes, dentro del bucle, invocar diversas cosas, cambiar propiedades de objetos, hacer alusión a objetos, como acá, ¿no? Que finalmente estamos haciendo alusión
al objeto range C234, ¿no? La celda es un objeto. Entonces, estamos haciendo mención a esos objetos y cambiándole su propiedad de fondo, de color de fondo. La ventaja de for each es que no es netamente numérico, sino que recorre incluso objetos. ¿Cómo es eso, Abraham? Vamos a hacer algo como recorrer hojas del libro. En este momento nuestro libro tiene, tiene una sola hoja. Al momento de hacer el ejercicio vamos a aumentarles, ¿ya? El for each se declara así para cada, vamos a llamar, a crear una variable que se va a llamar mis hojas, ¿ya? Y normalmente sería así, más o menos, se declararía en Visual Basic for Applications. La variable se llama mis hojas y esta variable mis hojas va a recorrer la colección que se llama worksheets que corresponde a todas las hojas de cálculo de un libro. Hay otra colección sheets, pero vamos a la worksheets es la que recorre solo y todas las hojas de cálculo de un libro. Ustedes me dirán, Abraham, pero ahí dice que no está declarado tu worksheets. Claro que no, porque esto es Visual Basic Net. Para declarar mi objeto, mi colección worksheets, tengo que hacer referencia a Excel. Y acá sí, miren acá, worksheets. Acá sí ya está la referencia correcta. Esperen, vamos a hacerlo mejor. Aquí me está dando un error, pero... claro, yo quiero recorrer la colección worksheets de este libro. Perdón, he cometido un error. Tenemos que usar la clase globals, hacer referencia a este libro, this workbook, y ahí recién a su colección worksheets. Perdón, un pequeño lapsus, un pequeño lapsus. Y acá lo que podemos hacer, esperen, vamos a cambiarle acá esto, ¿ya? Miren, acá agregué, por cierto, ¿verdad? Ya, vamos a cambiarle esto, mi hoja. Y ojo acá, miren, el ideal, mi hoja, vamos a declararle la variable igual dentro del for each as worksheet. Los objetos, ya lo vimos, los objetos dentro de Excel. ¿Ah? No se olviden, está en uno de los videos, incluso con enlace para que ustedes vean el, la web de Microsoft respecto a esto. Entonces, para cada mi hoja es una variable. ¿No? Mira, acá incluso podríamos ponernos así mucho más. ¿No? Acá, para cada mi hoja, que es el equivalente a un objeto hoja de Excel, dentro en la colección de hojas de este libro. El bucle dice que va a recorrer una por una la colección de hojas de este libro, ¿no? Y el equivalente, y cada vez que recorra ese bucle hoja por hoja, esta, esta variable mi hoja es la que va adquiriendo el valor de esa hoja. O sea, mi hoja en el primer recorrido será la hoja 1. En el segundo, la segunda vuelta del bucle será hoja 2 o como se llame. En el tercero hoja 3 o como se llame. Acá no hay que ponerle un fin, un inicio como arriba, que es numérico, sino acá te recorre la cantidad de objetos que tú le digas. El objeto puede ser una imagen, un rango de celdas, una cantidad de hojas, no importa, no importa. Te recorre los que hay que tú has invocado. Entonces acá recorre hoja por hoja toda la colección de hojas del libro, del archivo, y el mensajito la caja de mensajes nos va diciendo qué cosa, el nombre con la propiedad name de cada objeto. Vamos a ver cómo se come esto, ¿ya? Le insertamos unas cuantas hojas. Perdón, un pequeño lapsus.
no había comentado las líneas anteriores. Hay que comentarlas para que no nos haga doble trabajo. A ver, vamos a comentar todo lo inicial. Todo esto lo comentamos. Uy, no he parado el proceso, perdón. Ahora sí, listo. Entonces acá, ahora sí, vamos a lanzar este nuevo proceso con el for each. No se olviden lo primero, insertar hojas. Veamos. Insertamos una, dos, tres hojas. Hay cuatro hojas. Veamos, le damos clic al botón y miren, hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. ¿Vieron? No lo guardamos. ¿Vieron entonces? Recorrió toda la colección de hojas. Cada hoja, la variable mi hoja, que le hemos dado el tipo de objeto hoja, la variable hoja, cada vez la hoja, y la variable mi hoja iba adquiriendo el valor de la hoja, ¿no? Mi hoja era hoja 1, después mi hoja era hoja 2, y con esto de acá, esta cajita de mensaje, íbamos, ¿qué? Jalando su propiedad nombre. Podemos hacer eso con las celdas también, ¿ah? Vamos a comentar esto y podemos hacer algo con las celdas también. Miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a copiar esto que hice ayer para ahorrar tiempo, para que no estén ya tanto tiempo aquí cansándose de mí. Miren lo que hemos hecho aquí, ¿ya? Miren lo que hemos hecho aquí. Era más fácil desmarcarlo, ¿no? Perdón. Desmarcamos esto acá, desmarcamos esto acá. Vamos a usar igual última fila, ¿ya? Pero esta vez vamos a combinar la variable de la última fila con el for each. ¿Cómo se hace eso? Ya. Aquí está la variable declarada. Capturamos la última fila. Y miren lo que vamos a hacer aquí. Mi celda que se llame mi celda. Ya. Acá en el caso del for each estamos declarando o dándole la variable mi celda y cada mi celda es equivalente a qué objeto. Perdón por el sonido. Mi celda es equivalente a estoy en la casa de mi novia y estoy grabando junto a su ventana que está en una avenida. Entonces, mi celda es equivalente, le estamos dando el tipo de celda, el tipo range, ¿no? Entonces, mi celda es un objeto tipo range. ¿Y qué recorre? Recorre un rango específico de celdas que le hemos dado, que es el rango que va de C2 a C y la última fila. Es decir, puede ser C11, C12, C13, C14, C15, C16, lo que sea. ¿Y qué nos devuelve? En ese caso, a través de una caja de mensaje, nos devuelve la celda que está recorriendo en ese momento su propiedad valor, ¿no? Entonces, debería esta cajita de texto, aunque nos vamos a demorar un poquito, devolvernos todos los valores en soles, que es la moneda del Perú, que tiene la fila, la columna C. A ver, veamos. Quizás sea un poquito largo, pero se va a entender. Miren, 413, 995, 847, 357, etcétera, etcétera, y hasta 433. ¿Se dieron cuenta? Miren, nuevamente, el código, digo nuevamente. ¿Entendieron? El for each recorrió todos los objetos celda o range de esta cantidad de celdas que le pusimos acá, desde C2 hasta la última C, dependiendo de la variable última fila que tenemos aquí. Y eso, mis queridos amigos y amigas, es cómo usar el for each aquí en Visual Basic Net, haciendo referencias a Excel como siempre, para continuar automatizando nuestros procesos con códigos protegidos, porque ustedes ya saben que
por más que alguien ponga a ver el código de Excel, esto no es Visual Basic for Applications y por ende no pueden verlo. Y eso, amigos, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Creo que ha sido un poquito largo, pero bastante interesante esto que hemos visto el día de hoy. Yo les agradezco haber estado todos estos minutos aquí conmigo. Ya sabes, si no te has suscrito a mi canal, no te cuesta nada suscribirte, es gratis. Ponle un me gusta a este video, por favor. Si puedes, compártelo. Y me encantaría recibir sus comentarios. Un saludo para todos y, por supuesto, hasta la próxima.